Bueno, si a usted o a alguien de su familia le han diagnosticado diabetes, pues obviamente surgen muchísimas dudas con respecto a las insulinas. Así que hoy está con nosotros el doctor Luis Pablo Duque, a quien le agradecemos estar aquí en nuestra casa. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Doctor, la primera pregunta, ¿verdad? Cuando no podemos producir insulina, o sea, naturalmente nuestro cuerpo, o nuestro cuerpo no la utiliza bien, ¿qué es lo que está pasando? Sí, ahí empieza a tener el problema de la diabetes, ¿verdad? En donde esta hormona, que una de sus funciones principales es permitir el paso del azúcar desde la sangre hacia el interior de las células, o no se produce en cantidad suficiente. Tengamos un ejemplo como que si fuera una llave para abrir las puertas, o que las bisagras de esa puerta estuvieran, por decirlo así, oxidadas, que no permiten que se pueda abrir con facilidad esa puerta, y el azúcar comienza a quedarse, o la glucosa comienza a quedarse rezagada a nivel de la sangre y comienzan a elevar los valores hasta llegar al punto de tener diabetes. Ok, entonces ahí es donde obviamente somos diagnosticados y donde aparece la insulina en el panorama. ¿Todos los diabéticos necesitan inyectarse insulina? En términos generales, uno piensa que en algún momento de la evolución de la enfermedad de la diabetes es una enfermedad que va a ir progresando a lo largo de los años, y que en algún momento, para mantener esos valores dentro de los rangos objetivos que el médico desea, vamos a necesitar sumar esfuerzos en base a terapia, en los medicamentos, y en algún momento el paciente debe de usar insulina, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo lo va a usar? Va a depender de muchos factores. Hay pacientes que desde el inicio de la enfermedad ocupan utilizar insulina porque los niveles de azúcar están demasiado altos. Ese páncreas está intoxicado por esa cantidad de glucemia, y entonces es necesario, porque no tenemos ningún medicamento oral o inyectado que sea tan potente como para bajar rápidamente esos valores de glucosa, y transitoriamente pacientes recién diagnosticados deberían de usar insulina para mandar ese páncreas que está tan fatigado de vacaciones unos meses. Se usa insulina y después volvemos a traer ese páncreas para que vuelva a trabajar, y el paciente se debe mantener con medicamentos orales. Pero pacientes que ya tienen 8, 10, 12 años de evolución con la enfermedad, empiezan a experimentar que ya los medicamentos que tomaron durante toda la vida ya no son suficientes para mantenerlos controlados adecuadamente, y ahí es donde empieza a entrar a jugar la insulina. Ahora, si hablamos de insulinas y la ocupo, ¿cuál es la variedad que hay? ¿Cuáles son las novedades con respecto a esto? Sí, nosotros tenemos que cuando empezamos a tratar a un paciente con diabetes, deberíamos de imitar lo que el páncreas debería de producir, la insulina. Y más o menos, para hacer una forma esquemática, uno tiene dos acciones en la insulina. Una insulina que actúa de forma sostenida a lo largo de 24 horas, que es lo que nosotros llamamos como insulina basal. Y esa insulina son pequeños chorritos constantemente que se están produciendo para mantener al hígado sin estar produciendo exceso de glucosa. Y esa misma insulina, pero que actúa o sale a la circulación en gran cantidad cada vez que nosotros comemos. Y esa se llama insulina prandial o insulina de comidas. Entonces, cuando nosotros vamos a insulinizar, debemos más o menos de imitar lo que el páncreas debería estar haciendo. Claro. Y de primero, generalmente se empieza con una insulina de acción basal que cubra alrededor de 24 horas del día. Que tenemos diferentes opciones. Tenemos desde la insulina humana, que es la famosa insulina lechosa. Insulina humana. Que es la insulina NPH, que es la que la mayoría de pacientes usan, que se llama NPH, ¿verdad? Y que va a tener una acción muy similar, pero con ciertas cosas, a la secretada por el organismo. Y generalmente se necesitan una o mayormente 2 inyecciones al día para tratar de mantener los niveles controlados bien de azúcar. ¿Cuál sería la otra alternativa? Entonces, ¿qué desventajas tiene esta insulina con respecto a las otras? ¿O por qué hubo necesidad de mejorar el perfil de acción farmacológica de esta insulina? Porque esta insulina tiene picos de acción, tiene mayor potencia de acción en algunas horas después de inyectada, por lo que aumenta el riesgo de un bajonazo de azúcar, que es lo que se conoce como hipoglucemia. Entonces, ese bajonazo de azúcar que puede poner en peligro, y que ahora más adelante vamos a hablar, la vida de un paciente, hace que ciertos pacientes no deban de utilizar este medicamento, o deban de cambiar de estar utilizando este medicamento a medicamentos que tengan un perfil de acción más plano, que duren alrededor de 24 horas o un poquito más, y disminuyamos el riesgo de bajonazos de azúcar. Entonces surgieron
después en nuestro país 2 insulinas, una que se llama insulina Detemir y otra que se llama insulina Glargina, que vinieron más o menos a poder mejorar ese riesgo que eran los bajonazos de azúcar. Pero estas insulinas aún todavía tenían cierto riesgo, no tanto comparado con esta, pero cierto riesgo de aún seguir produciendo bajonazos de azúcar, sobre todo en las horas de la noche o las madrugadas. Y entonces, desde hace un par de años y este año, ya tenemos en el país... Esto es lo más nuevo. Este es de lo más nuevo, junto con otra insulina, que se llama insulina Degludec, que se comporta... ¿Cuál es la ventaja de esta? Que tiene un perfil muchísimo más similar a la insulina de acción basal que el propio cuerpo debería de producir. Nos cubre prácticamente las 24 horas y un poquito más. Nos da más flexibilidad en el horario de inyectarla. Ya no tenemos que estar inyectando a las 10 de la noche como debería de inyectarse esta. Y tenemos menos riesgo de los bajonazos de azúcar, incluso comparada con estas, ¿verdad? Entonces, en pacientes que tienen problemas que ya no sienten que les va a bajar el azúcar, que se llaman hipoglucemias desapercibidas y que corren mucho riesgo de un bajonazo y que se puedan llegar hasta morir, esto es lo ideal. Esta es una excelente alternativa para poder tratar a esos pacientes. ¿Esto se inyecta una vez al día, doctor? Eso se inyecta una vez al día. Que también es un beneficio versus la humana, digamos. Exactamente. Generalmente la humana, la mayoría de pacientes van a necesitar 2 inyecciones para poder mantener cubiertas las 24 horas del día. Ahora, ¿todas las insulinas de este abanico que hemos visto tienen el mismo efecto o hay diferencias de efecto, rapidez, duración? Sí. Tenemos insulinas de acción rápida, que esas van a tener un inicio de acción muy corto, por lo tanto se deben de poner 5 a 15 minutos antes de comer. Van a imitar muy bien el perfil que daría la insulina del cuerpo, que es un montón de insulina para que actúe rápidamente y evite la subida del pico de azúcar después de un alimento. Y lo más importante es que el tiempo de acción es muy corto. Son 3-4 horas, por lo tanto disminuye el riesgo de un efecto acumulativo con la siguiente dosis y evitamos que el paciente tenga riesgo de una hipoglucemia. ¿Cómo se aplica esta con respecto? Porque bueno, la insulina humana se aplica con una inyección. Exactamente, ¿verdad? La insulina humana se aplica con una inyección. Hay diferentes tamaños de jeringas, de agujas. Entonces, esta insulina que es lechosa, hay que combinarla. Vamos a demostrar esto. Hay que hacer, para mezclar los ingredientes, hay que hacer un movimiento suave o este movimiento para mezclar y que quede una mezcla homogénea y posteriormente... Sí, si quiere esa no la inyecte para que no se posteriormente se carga en la jeringa. Ahora, ¿verdad? Esta hay que mantenerla refrigerada, sí, a diferencia de estas que no, ¿verdad? Lo que pasa es que como tienen más cantidad de producto, esto puede durar más de 4 semanas, que es lo recomendado que dure una insulina. Si nosotros usáramos dosis gigantescas de esta insulina y un frasquito se terminaría en un mes, no habría necesidad de guardarla en insulina y dejarla en un ambiente que sea más o menos a temperatura ambiente. Si me pongo esta, ¿dónde me la pongo? ¿Cómo se pone? Estas insulinas ocupan ir a la grasa. Entonces, nosotros, ¿dónde tenemos grasa? En esta parte posterior del brazo. Aquí. Nosotros hemos visto... Ahí, Nosotros hemos visto que lamentablemente a nuestros pacientes se les ha dicho durante muchos años que la insulina se inyecta aquí en el hombro. Donde la vacuna. Donde se pone la vacuna. Y eso lamentablemente no es la mejor indicación para eso. Porque aquí en el músculo tiene mayor circulación. Donde hay más grasita. Para que se absorba. Aquí se nota. Sí, ahí está la grasita. Para que la absorción sea más o en la pancita, ¿verdad? Dentro del abdomen hay que separar alrededor de 2 o 3 centímetros afuera del ombligo y tener todo el campo del abdomen para poderse inyectar. O aquí. Y en las piernas es en la franja lateral de la pierna para poderse inyectar, no en la parte de adelante. ¿Qué pasa, doctor, si me aplico la insulina y me pongo demasiada cantidad, se dice? O que se confundan de lapicero y se pongan la insulina rápida en la dosis de la insulina lenta. El riesgo existe de que tenga usted una hipoglucemia, por lo tanto va a tener que estar haciendo controles de la glucosa más periódicamente y estar vigilando a los síntomas de hipoglucemia que puedan aparecer. Excelente, doctor. Bueno, yo creo que ahí nos quedó como claro el panorama de esto y bueno, ya este es el que habíamos hablado en algún momento, que es el que tiene el catéter puesto para inyectarlo a través de...
Doctor, muchísimas gracias, Mucho como gusto. siempre, por toda la información y por todas estas novedades que nos aclaran el panorama completamente. No, este es el nuevo. Este es el nuevo. ¿Verdad? Este es el nuevo. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho Feliz gusto. día. Gracias. Vero.